Hola, voy a presentarte eh, un repaso previo al examen de nuestros temas revisados. En primer lugar, biología celular, histología, estructura y función básica de la célula y sus componentes. ¿Qué es una célula? Por definición, son las unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos multicelulares. Ahora, ¿qué características o qué cualidades debe tener una célula para que digamos que es una célula? Por lo menos debe de tener 8 características. Número uno, reproducción, que una célula dé lugar a otras células. Número 2, absorción, la capacidad que tiene una célula de obtener nutrientes del medio ambiente en el que se encuentra. Número 3, la respiración celular, es decir, obtener oxígeno y ese oxígeno metabolizarlo y obtener ATP, energía celular. Número 4, secreción, la capacidad de liberar sustancias que vayan a tener una respuesta en otras células. Número 5, la excreción, la capacidad de, una vez absorbidos sustratos orgánicos como glucosa, aminoácidos, lípidos, nutrientes, iones, puedan metabolizarlos y al obtener catabolitos, es decir, basura celular o desechos celulares, los elimine de la célula. Número 6, la irritabilidad, la capacidad de respuesta que tiene una célula ante estímulos fuera de la misma. Número 7, la capacidad de, al obtener un estímulo, conducirlo a través de la célula. Eso es conductividad. Número 8, la capacidad que tiene una célula de acortar su distancia. Eso es contractilidad. Acuérdense que hay células que tienen especialización en alguna de estas características fisiológicas de las células y eso los convierte en ser células diferenciadas. La teoría celular dice que la célula es el elemento fundamental del organismo al que se deben trasladar todos los procesos vitales, es decir, todo proceso vital lo debe hacer una célula en un animal o en el ser humano. Ahora, se hablan de tres postulados. Los primeros dos son de Schwann y el tercero es de Virchow. Los primeros dos dicen, el número uno, todos los seres vivos están conformados por una o más células. Postulado número 2. La célula es la unidad estructural de los seres vivos y postulado número 3. Las células se originan por división de una preexistente. Acuérdate aquí de la célula totipotencial. Luego hay la relación entre la forma celular y su función. Es bien importante. La forma que tiene la célula sí tiene que ver con su función. Por ejemplo, si pensamos en las células neuronales, que son el ejemplo que con el que yo te enseñé esto, las células piramidales, que son las que llevan la información desde el cerebro hacia el tálamo, o las células alfa, que llevan la información desde la médula espinal hasta el músculo. Estas células deben de ser largas porque deben de llevar, tienen que tener conductibilidad e irritabilidad hacia tejidos o células que se encuentran muy lejos. Por eso tienen que ser prolongaciones largas. En cambio, por ejemplo, la microglía, ella se encarga de fagocitar, entonces es más pequeñita, pero su acción es más rápida, se mueve mucho más rápido y tiene la característica de absorber y excretar, porque fagocita. Esto es un corte histológico de la corteza, en donde reconocemos células piramidales, por ejemplo esta, está el soma y su prolongación larga, o células de microglía, que pudiera ser esta pequeñita con prolongaciones muy cortas. Ahora aquí tenemos una célula bien fácil de mostrar. Por ejemplo, esto es un proeritroblasto, es decir, un eritrocito que todavía no ha madurado completamente. Es una célula grande con un núcleo grande y aquí el eritrocito, la célula que tiene, que es una célula biconvexa, ¿sí? Por su forma, que requiere pasar por capilares muy pequeñitos y que su función principal es la de absorber y liberar elementos como el, el oxígeno, el CO2, el dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Aquí te platiqué un poquito de la respiración celular, en donde participan tres células, el epitelio alveolar. Acuérdate ahora que todo epitelio descansa sobre una membrana basal que tiene 5 características vitales que las vamos a ver más adelante. Luego está el espacio intersticial,
y posteriormente tenemos otra membrana basal, pero ahora del endotelio, es decir, el epitelio plano de los capilares. Y finalmente, la tercera célula que participa es eritrocito. Vamos de nuevo, epitelio alveolar o neumocito tipo 1, que es epitelio plano simple. Segunda célula, epitelio plano simple, que se conoce como endotelio, y finalmente el eritrocito. Después tenemos aquí otro corte histológico en donde vemos lo mismo, epitelio alveolar, endotelio, eritrocito, las tres células de la respiración. Pregunta necesaria para que tú practiques. Este corte que vemos aquí, ya aprendimos tejidos epiteliales. ¿Qué tipo de tejido es este? Para nominarlo, para darle nombre. Primera pregunta que te debes hacer. ¿Qué forma tiene la célula? ¿Es plana, es cúbica o cilíndrica? Respóndete. Segunda pregunta. ¿Cuántas capas tiene? ¿Una capa o dos capas? Muy bien. La primera pregunta era, ¿qué forma tiene la célula? La respuesta es plana. Entonces es epitelio plano. La segunda pregunta, ¿tiene una capa o dos capas? Tiene una capa solamente. Si tú ves aquí los núcleos, solo se alcanza a ver un núcleo de citoplasma. Entonces es plano simple, epitelio plano simple, y esta célula se llama endotelio, ¿vale? Epitelio simple plano, endotelio. Segunda imagen. Aquí la célula que vemos también es epitelio, estamos en el túbulo renal. Ahora, ¿qué forma tiene? Plano, cúbico, cilíndrico. Segunda pregunta. Este, la segunda pregunta es en relación a, ¿tiene una o más capas? Y aquí podríamos agregar una tercera pregunta. ¿Tiene modificaciones apicales? Se ven aquí claritas las modificaciones apicales, ¿no? Entonces vamos a responderla con calma. Es epitelio simple porque solo tiene una capa y es cilíndrico porque es la morfología de la célula. Aquí podríamos agregar el borde en cepillo que tienen los túbulos, que es característico, ¿no? Que son microvellosidades. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar esto. Vamos a hacer otro video para la membrana celular.